que estemos mirando esta transmisión, cantemos al Señor. ¿Quién soy yo para que ni tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra. ¿Quién soy yo para que ni tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, sí Señor, tú eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Gracias Señor. Soy yo para que ni tú pienses y que escuches mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra, me asombra. Tú eres mi amigo fiel, dile conmigo, tú eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Dile, eres mi amigo fiel, Señor, tú eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Hoy disfrutamos de la bendición de tu amistad, Señor, y de que caminas a nuestro lado. Por eso hoy te cantamos, majestuoso y poderoso. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Si puedes, cántalo conmigo y dile. Majestuoso, poderoso, poderoso, tu amigo soy. Una vez más, dile, majestuoso, majestuoso, eres poderoso, tu amigo soy. Una última vez, majestuoso, majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, 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 tu amigo soy. tu amigo Eres mi soy, amigo Señor. fiel, eres mi amigo fiel, Mi amigo fiel, Señor. tú eres mi amigo fiel. Nada más tú lo eres, Señor. Eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Tu amigo soy. Tu amigo soy. Tu amigo soy. Te alabamos, Señor. En lo profundo de nuestro corazón te exaltamos, bendecimos tu nombre y te damos gloria a ti, Señor. Que eres bueno, que eres majestuoso, Señor. Gracias, Padre.
adoramos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos de nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Y solamente a ti cantamos, Señor, porque tú eres digno de gloria y de alabanza. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos de nuestro corazón, te damos todo el honor. Declara conmigo: sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor. Cántale conmigo: tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor. Una última vez: tú eres digno de gloria. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Solo tú y nadie más que tú eres digno de gloria, Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Vamos a dar entrada a nuestra cena del Señor a través de nuestro hermano José Luis. Gracias a Dios, José Luis, por tu vida, y vamos, dejamos para que nos dirijas a través de la Santa Cena. Gracias. Y no es una costumbre, es una ofrenda hacia ti cada vez que hacemos la cena contigo, Señor. Bendito seas. Muy bien. Nosotros vamos a ver la cena del Señor. Fiesta de la Pascua. Estamos en la Pascua. Antes de que el Señor fuera crucificado y Él resucitara, se presentaron algo, un evento muy hermoso, señor, hermanos y amigos míos, que fue la cena. ¿Y cómo se instituyó la primera cena? Aquí vamos a ver algo. La Pascua, Peshek, en hebreo, que significa preservar, mostrar misericordia, y es la fiesta al Señor. La celebración de la Pascua al Señor es una de las fiestas más reveladoras, y al recordarlo, celebramos clara y activamente la obra redentora de Dios en nosotros. Toda esa obra redentora que redimir nuestros pecados, nuestra conducta pasada. En la fiesta de Pascua, en Éxodo 12, habla de 3 puntos hermosos. Coman hierba amarga para recordar cómo los egipcios amargaron la vida de nuestros hermanos
por estar trabajando como esclavos. Es un recuerdo. En la Pascua debe de haber una hierba amarga en la cena para recordar qué tan amargo fue la vida de nuestros hermanos judíos cuando estuvieron en Egipto. Celebren la fiesta de los panes sin levadura, porque ese día Dios nos sacó de Egipto para que nunca olvidemos de dónde nos liberó. Egipto, ¿qué es Egipto? Es el pecado. Cuando hablamos de pan sin levadura, debemos de recordar que Dios nos sacó del pecado. Nos perdona, nos saca del pecado, para que no vuelvamos a pasar sobre ese punto. Y Egipto ejemplifica el mundo, nos saca del mundo. Y luego dice, coman del cordero que simboliza el sacrificio de la Pascua del Señor, que pasó por encima de las casas de los hijos de Israel cuando hirió a los egipcios y liberó a los nuestros. Esa es la última plaga que el Señor manda a Israel para que sea liberado su pueblo. Para que por la sangre del cordero, Él nos cuide y no nos toque cuando hiere a Egipto. Vamos a orar, hermanos, con estas pequeñas palabras iniciales y posteriormente vamos a orar al Señor y vamos a ponernos a cuentas con Él. Vamos a mandar todos nuestros pecados en la oración que ustedes van a presentar. Vamos a presentar, hermanos y amigos, para ser dignos de la cena. Bendito Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos redimió y nos trajo aquí este día. Que nuestro Dios nos conduzca otros días festivos y que venga a nosotros en paz. Que el Señor nos dé fuerza para soportar todo lo que habremos de pasar, así como en el pasado el pueblo de Israel lo pasó. Señor, te damos gracias y vamos a tomar un tiempo para ponernos a cuenta con el Señor. Bendito seas, Señor, por tu gran misericordia. Bendito seas por todo lo que tú nos das, Señor. Te agradecemos por tu sacrificio que hiciste para perdonar todos nuestros pecados en todo el mundo. Gracias te damos, Señor. En nombre de tu Hijo Jesucristo, que fue sacrificado, Señor, te damos las gracias. Amén. La Pascua judía fue celebrada, consumada y definida por nuestro precioso Salvador. Él fue cuando Él celebra en la Pascua. Él utilizó esta, la más importante de las fiestas judías, como el punto de partida para la institución de la Cena del Señor y la inauguración del nuevo pacto. El Señor Jesús prepara la Pascua de esta forma. En Lucas 22:7, llegó el día de la fiesta de panes sin levadura, en que debía de sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan y preparen la Pascua para nosotros, para que la comamos. ¿Dónde deseas que la preparemos?, le preguntaron. Y él respondió, miren, al entrar en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entre. Y dirán al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él mostrará un gran aposento alto, dispuesto, prepárenla allí. Un gran lugar, precioso lugar. Ellos fueron y encontraron todo de tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Aquí ya preparan la Pascua y todo. Y es aquí donde el Señor instituye la cena. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de perecer.
porque les dijo que nunca más volveré a comerla hasta que cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repártelo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando, hermanos, tomen la copa que es el sagrado hermoso. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Hermanos, tomen su pan. De la misma manera tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Hermanos, pueden tomar su copa. La copa y el pan, elementos memorables. Por esta razón, en la Santa Cena no sacrificamos un cordero ni derramamos sangre. Nuestro cordero fue sacrificado por nosotros en aquella Pascua, una vez para siempre, y con ello obtuvo eterna salvación para su pueblo escogido. Bendito seas, gracias Señor. Continuamos con nuestro apreciable pastor, Enrique Iturbe. Amén. Amén. Gracias, hermano José Luis, gracias por esta tan rica celebración, hermano Víctor, gracias por las alabanzas, gracias a Dios por toda la vida de todos y cada uno de nuestros hermanos, y gracias por toda la congregación y por todos los hermanos que nos están escuchando a través de las redes sociales como Facebook y YouTube. Y bueno, vamos a iniciar nuestro estudio, nuestra prédica, perdón, del día de hoy. Y bueno, hoy sabemos que estamos en todas partes, en la mayor parte del mundo, celebrando la muerte y resurrección de Jesucristo. Esta es, para muchos se llama la Semana Santa, ¿verdad? Y bueno, pues nosotros tenemos que todos los días, tenemos que vivir en esa santidad. No hay una semana, es todos los días, hacer siempre, llevar en nuestro corazón el recordar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Y bueno, el tema del día de hoy se llama el amor en la cruz. ¿Por qué este tema del amor de la cruz? Bueno, vamos a ir viendo que primeramente la persona que murió ahí es nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que Dios es amor. Y Él se entregó por nosotros, por ti, por mí, en una cruz sin reserva, sin condiciones, sin ninguna situación que haya querido el Señor hacer para poderse entregar. Él fue obediente hasta la muerte, dice Filipenses 2, ¿verdad? Hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, vamos a ir viendo nuestro tema. Hablaremos de la simbología de la muerte de la cruz. Para esto vamos a Gálatas capítulo 6, verso 14. Y ahí en Gálatas capítulo 6, verso 14, ahí tomen sus Biblias, hermanos, si los tienen en sus tabletas o las tienen en sus teléfonos o la tienen físicamente, ¿verdad? Vamos a ir, recomiendo que tengan su Biblia para ir viendo los pasajes que vamos a ir viendo. Dice aquí, en capítulo 6 de Gálatas, verso 14, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Estas palabras las dice el apóstol Pablo. Y vamos a ir viendo la mayor parte de las cosas que el apóstol, en varios, capítulos y pasajes donde el apóstol Pablo habla de una simbología de la cruz. Y aquí lo dice, ¿verdad? Dice: pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos muestra que gloriarse en la cruz era aquello como de una manera
de gloriarse por el triunfo, por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo que Jesucristo nos dio en la vida, una vida eterna, donde nosotros nos libra, el Señor Jesucristo nos libró del pecado, ¿verdad? Y nos limpió de toda esa maldad a través de su sangre, por la cual su sangre nos redimió. Dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y aquí el apóstol Pablo nos habla, ¿verdad? De una manera de gloriarse. Él se gloriaba en la cruz, porque en la cruz estaba la justificación a través del derramamiento de la sangre de Jesucristo para el hombre, para que el hombre volviera a tener esa comunión que se había roto por causa del pecado. Vemos que la cruz era la peor forma de morir, era una manera muy fea de morir. Los romanos habían tomado algunos legados que habían dejado los bárbaros habían hecho este tipo de actos de crucifixión a las personas, porque era un acto que iba diligentemente a morir de una manera en agonía, con dolor, ¿verdad? Y aquí lo vemos que pues la muerte era un sufrimiento lento para morir de la persona. Entonces Jesucristo toma ese lugar, ¿verdad? Y Él muere por nosotros. Esta también, vamos a ver aquí un poco, esta parte de la cruz fue adoptada hace por algunos cristianos, hace tiempo principalmente, yo me acuerdo, que como un símbolo de identificación entre los cristianos, pero es algo incomprensible muchas veces. ¿Por qué? Porque la misma cruz es tomada por una religión popular, y aún la misma santería o el ocultismo o la brujería, ¿verdad? Usan mucho la cruz. Sabemos que la cruz representa, dice la Escritura en el Antiguo Testamento, representaba que el que moría en un madero era maldito. Entonces la cruz simboliza un acto donde Jesucristo lleva los pecados, ¿verdad?, de toda la humanidad, lleva toda esa inmundicia en su cuerpo y la lleva clavada a la cruz. Es por ello que nosotros compartimos esta parte, que es el hecho de el morir en una cruz era un acto, vergonzoso. Y lo vamos a ver en Gálatas, ahí mismo en el libro de Gálatas, pero atrasito, capítulo 2, verso 20. Y nos dice así la Escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, dice, en la carne lo vivo, ¿en qué? En la fe en el Hijo de Dios, el cual se entregó y murió por mí. Dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo aquí nos muestra que esta cruz la tenemos que llevar de una manera espiritual, de una manera física. Muchas veces nosotros, cuando éramos de la iglesia popular, teníamos, ¿verdad?, un Cristo ahí en nuestra sala o en nuestro cuarto, ¿verdad?, crucificado. Y pensamos que tenemos ahí una como protección, o tenemos la presencia del Señor. Y a veces usamos esos métodos como si fueran un fetiche. No, aquí el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. No quiere decir que el apóstol Pablo había sido crucificado con Cristo físicamente, sino haciendo mención a la cruz, haciendo mención de que él también había depositado su carne, su intelecto, su pecado, sus debilidades y todo esto en una cruz. Es por ello que es importante hacer mención de esto. Con todo respeto, hay personas que lo siguen usando. No hay problema, no es algo que nosotros ataquemos, que quede bien claro, sino es algo que está escrito en la palabra. Y esto solamente es una representación. La cruz es una representación del sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros cuando nosotros teníamos que haber ido y haber tomado esa posición en la cruz del Calvario. Entonces vemos que el apóstol Pablo hace referencia de la crucifixión en una manera espiritual, ¿verdad? Entonces vemos que la resurrección es el resultado de la muerte, ¿verdad? En la cruz
Por esto fue el acto más valioso que Dios tomó de Jesús. O sea, si no había un sacrificio, no iba a haber una resurrección. Entonces Jesucristo tiene que morir en la cruz para que a través de la muerte, ¿verdad? Y a través de la resurrección Jesucristo venciera a la muerte. Entonces tenemos un Dios vivo que resucitó de entre los muertos y que juntamente, como dice el apóstol Pablo, a todos los que hemos sido justificados a través de la sangre, a través de esa muerte, hemos también sido resucitados juntamente con él. ¿Por qué? Acuérdense bien que nosotros estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. Pero a través del sacrificio en la cruz, Jesucristo nos resucita de una muerte espiritual para tener una vida. Entonces, por eso se escritura, juntamente resucitados con él. ¿Verdad? Entonces, vemos la importancia de la muerte, de tener el valor de la muerte y tener el conocimiento de la resurrección de Jesucristo. Entonces, la resurrección es el resultado de la muerte de Jesucristo. Y vamos a 1 Corintios, capítulo 1, ¿verdad? Verso 18. Y ahí vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 1, verso 18, ¿qué nos habla aquí el apóstol Pablo? ¿Se dan cuenta cómo el apóstol Pablo es el que está hablando mucho acerca de la cruz, del sacrificio, ¿verdad? Del derramamiento de la sangre de Cristo? Es porque el mensaje era directamente hacia los gentiles. Vamos a ver en 1 Corintios 1, 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros es poder. ¿Por qué? Hoy que vemos ahora, hay muchos comentarios y algunos de algunos líderes religiosos que han hecho, ¿verdad?, mención de acerca de este sacrificio, de la muerte de Jesucristo. La cruz es el poder del triunfo de Jesús contra el pecado y contra las huestes de maldad y de Satanás. Aunque para muchos, como lo acabo de decir, y muchos líderes religiosos y personas, ¿verdad?, ateos, dicen que el sacrificio de Jesús fue inútil y fue un fracaso, que fracasó en la cruz. Así lo ha dicho un líder religioso de la religión más grande. Yo te digo una cosa, hermanos, estas palabras se dicen porque no han conocido verdaderamente el propósito de Dios a través de su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que Él crea no se pierda. Y tenía que venir un sacrificio, porque si no, nosotros nos tocaba estar en ese lugar. Porque la paga del pecado, dice la palabra, es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿A través de quién? De Jesucristo. Entonces Jesucristo tenía que morir y tenía que hacer que lo que vimos el domingo pasado, nos pasó Raúl Ramírez cuando nos hablaba del sacrificio del Cordero Pascual, que es la representación de Jesucristo. Jesucristo tenía que venir y tenía que haber un solo sacrificio, ya no más. Y a través de la persona de Jesucristo es que nosotros hemos sido redimidos por su sangre, y a través de su sangre y a través de su amor hemos sido llamados reyes y sacerdotes para nuestro Dios, por esta sangre que nos redimió del pecado. A través de la remisión de pecados hemos sido purificados, y a través de la purificación hemos sido también santificados. Y esto es no es por las obras, es por el sacrificio en la cruz, por la sangre de Cristo, y Él venció en esa cruz por nosotros para darnos hoy una vida eterna, la cual tú y yo gozamos plenamente. Tenemos que entender que el sacrificio es algo tan valioso y reconocer que el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Y en la cruz exhibió, dice Romanos, ¿verdad? El apóstol Pablo exhibió públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos sobre la cruz del Calvario y llevando cautiva la cautividad, que es la muerte. Vamos a ver ahí también que el sacrificio, ¿verdad?, o la cruz era una simbología, uno, de sufrimiento, dos, de muerte. Pero para nosotros los que somos cristianos, nosotros sus creyentes, uno, es salvación, y dos, es vida eterna.
para el mundo fue un sacrificio, ¿verdad? Y una muerte. Tanto que lo siguen simbolizando en esa cruz, muerto ahí. Y esto dan a pensar que Jesucristo se quedó en esa cruz y ahí está muerto. Están venerando a un Cristo muerto. Pero nosotros estamos venerando a un Cristo que vive, que descendió de esa cruz, triunfó sobre la muerte, nos dio vida eterna, ¿verdad? Y que a través de su sacrificio tenemos salvación y vida eterna. Esta es algo, un acto precioso de amor. Por eso nosotros en nuestras alabanzas, en nuestras acciones, ahorita escuchábamos a Víctor, ¿verdad? Hacemos mucha mención en algunas alabanzas de la sangre y de la muerte de Jesucristo. ¿Por qué? Muchos van a decir, ¿por qué? ¿Qué tiene de bonito? ¿Qué tiene de bueno? Bueno, nos hace recordar constantemente el sacrificio de amor hacia nosotros. Fue por amor lo que Él entregó sin escatimar ni su propia vida. Por eso cantamos y mencionamos para agradecerle lo bueno que es. Es hacer es recordar que para qué fue ese sacrificio. Fue para nosotros un regalo inmerecido por su gracia, por su acto misericordioso de compasión y de amor. Por eso cantamos y la alabamos y la adoramos a nuestro Dios, porque para la palabra para muchos es locura, pero para nosotros es sabiduría, es algo que enriquece el alma de aquel que busca de parte de Dios. Es por ello, hermano, que estamos hoy en estos tiempos y en este día celebrando el sacrificio del Hijo de Dios. Y estamos celebrando su victoria en esa cruz. Porque nosotros no tenemos un Cristo crucificado, no tenemos a un Señor crucificado. Nosotros tenemos a un Señor que murió y resucitó. Y que a través de su resurrección, hoy tenemos también nosotros vida eterna. Porque Él triunfó. Él triunfó sobre el pecado, sobre Satanás y sobre las huestes, llevando cautiva la cautividad, crucificando en esa cruz nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras impurezas, nuestras iras, nuestros enojos, nuestras debilidades, y todo esto lo llevó Él clavado en esa cruz. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, verso del 22 al 24. Hechos, capítulo 2, y dice así, capítulo 2, verso 22 al 24, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Fíjense, aquí vamos a ver algo muy importante, lo que dice el verso 23. A este entregado por el determinado consejo anticipado del conocimiento de Dios. O sea, ya había sido predestinado la muerte de nuestro Señor Jesucristo por un decreto del Padre para que a través de su Hijo nosotros pudiéramos ser redimidos. Qué amor tan precioso, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo se entregó en esa cruz sin condicionar al Padre, sin tampoco negarle al Padre nada. Él vino y se entregó por nosotros. Y dice la palabra que fue algo que predestinó. Llegamos ahí que fue predestinado en la mente de Dios. Fue una manera donde Dios ya había dicho de antemano que Jesús estuviera en la tierra. Ya Jesús, antes de que Jesús estuviera en la tierra, Dios ya lo había establecido, Dios ya había declarado
Y lo vemos en los libros en el libro de Isaías, los Salmos, Job, algunos otros, etcétera. Hablan de la venida del Mesías. ¿Y cómo iba a ser, verdad? Isaías lo narra y dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿verdad? Lo maneja de una manera donde está hablando de la crucifixión. Los salmos, el salmista dice, ningún hueso será roto y ningún hueso fue roto de parte del Señor. En aquellos tiempos, los romanos les rompían las rodillas para que el cuerpo cayera y ese peso llegaba a ser demasiada agonía para un cuerpo, a modo que morían de un infarto, porque el peso oprimía los pulmones, ¿verdad? Y hacía que el corazón acelerara, tuviera una aceleración cardíaca y provocando un infarto. No era necesario que Jesucristo se le rompiera un hueso. Amados hermanos, lo único que pasó en esa cruz fue de que a Jesucristo le zafaron un brazo. No le rompieron el brazo. Oh, porque luego muchas veces dicen, no, es que sí, le rompieron el brazo. Tengamos cuidado. Fíjense bien lo que dice la Escritura. No lo que dice mi tía Chonita. No, no, no. Es lo que dice la Escritura. Su brazo, de tanto que jalaron el brazo del Señor para ponerlo en la posición donde iba a ir el clavo, ¿verdad? Le zafaron el brazo. Dislocaron el brazo, mas no le rompieron ningún hueso. Es claro lo que dice la Escritura. Cuando hablan de Jesucristo, de su muerte, lo habla claramente y el Señor lo predestinó. Es por ello, amados hermanos, que la palabra es eficaz que cualquier otra palabra. No hay otra palabra, no hay otra palabra tan profética, tan perfecta y exacta como esta que tenemos en nuestras manos. La santa palabra de Dios. Y vemos que ya había sido establecido de parte de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? A través de estos profetas, ya que es un presagio que está en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón, de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando viene el Mesías, ¿verdad? Sabemos cuál era su labor y sabemos cuál era su terminación. Por eso Jesucristo les decía a los escribas y fariseos, ustedes que dicen meditar, estudiar la ley, ¿qué dice Isaías de mí? Hacía referencia a Isaías 53, donde el Señor se habla de él. Es importante que nosotros, amados hermanos, tengamos el conocimiento de entender cuál fue el propósito por el cual hoy mucha de la humanidad está celebrando su muerte y su resurrección. ¿Cuál es el motivo? Verdaderamente, ¿cuál es el motivo? ¿Celebrar algo para irme de vacaciones y celebrar jajaja, jijiji, jojojo? Eso lo podemos hacer en cualquier momento, en cualquier fin de semana, cualquier puente, ¿verdad? Irnos de vacaciones, pero ¿cuál es el motivo que verdaderamente hoy se celebra? No estamos celebrando cualquier cosa, estamos celebrando la muerte y la resurrección de Jesucristo, pero con un propósito, para que el mundo pueda entender que el propósito de Dios era que ninguno se perdiera, que ninguno fuera condenado por causa de la paga del pecado, porque en Jesucristo se cumplió esa paga, porque por su sangre Él pagó por nosotros. Entonces, ese es el motivo principal. No es porque llega la Semana Santa, como todos deseamos, para ir de vacaciones, pues para juntarme, para reunirme, para celebrar, para tomar, para brincar, para hacer, ¿verdad? Y ahí llenas ahí, parece alberca pública ahí, Acapulco, no, hermano, tenemos que nosotros considerar ese sacrificio, pero nosotros tenemos que compartir a la gente. Pablo, en todas las cartas, la mayor parte de las cartas hace referencia de la cruz, haciéndole saber al gentil que debe de tener la necesidad de entender que Jesucristo vino para darnos vida eterna, para darle salvación, para no condenación. Jesucristo a eso vino. Y es importante hacerle saber a las personas. No podemos quedarnos callados y ver como espectadores en esta Semana Santa, las 3 caídas y que no sé qué tanto hacen. Por el amor de Dios, hermanos. No es la representación física la que nos va a salvar, si no es por obras. Es la santidad que vivamos hoy
para nuestro Dios, reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador, porque a través de ese sacrificio es lo que nos muestra. Su sangre nos ha redimido, su sangre ha traspasado esa barrera espiritual por la cual hoy tenemos libre acceso al trono de la gracia. Hebreos capítulo 4, verso 16. Es por eso que celebramos hoy la muerte y la resurrección, para llevarla aquí en nuestro corazón constantemente. Recordar ese sacrificio que por amor Él fue a la cruz por nosotros. En Romanos capítulo 3, verso 23 al 25. Romanos capítulo 3, del 23 al 25. Nos muestra ahí en este pasaje, ¿verdad? Que Jesús nos justificó, o sea, fuimos libres de cualquier acto. ¿A través de qué? De su gracia. Romanos 3, del 23 al 25, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesucristo, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe, ¿en su qué? En su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por su sangre. Por su sangre fuimos justificados. Y esto fue un acto de gracia. Primera de Pedro, capítulo 1. Allá adelante, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 18 al 20. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestar, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. ¿Vieron? Aquí está cumpliéndose lo que vimos hace rato en el libro de Hechos. Ya había sido ¿qué? Predestinado. Y este acto tan precioso que Dios manifestó, ¿verdad? Fue por amor. Fue por amor. Por eso es el tema que estamos dando. El amor en la muerte. Porque fue por amor este acto. Dios tuvo que entregar a su Hijo para que la humanidad no se perdiera en toda su totalidad. Hoy estamos disfrutando de esa gracia, de esa salvación. Tú y yo disfrutamos de esos momentos tan preciosos con nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, allá adelantito, verso 24, dice la Escritura, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanada. Aquí Pablo, como Pedro, hablan mucho de la justicia. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos justificó, no nos condenó, nos liberó de todo acto, porque nosotros ya teníamos un decreto cuando vivíamos en el mundo y para el mundo, locamente en el pecado. Ya habíamos sido condenados, ese decreto ya se había establecido, pero Jesucristo vino a la tierra y pagó ese decreto con su sangre para que fuéramos justificados, para que fuéramos, ¿qué? Justificados de esa acción penal, y fuéramos libres y pudiéramos gozar de esa libertad que solamente a través de Jesucristo se puede obtener. Dice, Él llevó en su cuerpo también nuestros pecados, llevó también nuestras dolencias, nuestras enfermedades en ese género para darnos justicia y sanarnos. Acordémonos que dice la Escritura en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo y de Deuteronomio, que el que moría en un madero era ¿qué? Maldito. Y Él llevó estas maldiciones tuyas y mías en la cruz del Calvario. Por eso, amado hermano, en el amor de Cristo, cuando nosotros decimos alguna maldición en contra de nosotros mismos, estamos nosotros colgándonos en ese madero, cuando sabemos que Jesucristo ya hizo esa obra por nosotros. Tengamos cuidado
¿De qué manera nos expresamos hacia nosotros mismos? Porque muchas veces nosotros mismos también nos automaldecimos y estas maldiciones ya fueron crucificadas. Después de la muerte viene la resurrección, ¿verdad? La resurrección es el acto final de la misión del Mesías en la tierra, ¿verdad? Porque vemos que Él muere, Él resucita, se vuelve, se les aparece, ¿verdad? A sus apóstoles y les da un mensaje. Y después del mensaje, el Señor está a la diestra de él y envió el Consolador, que habla el libro de Hechos de los Apóstoles, el cual hoy está en cada uno de nosotros haciendo habitación. Dice en Mateo capítulo 12, 12:40. Vamos a Mateo capítulo 12:40. Mateo 12:40. Y aquí vamos a ver qué nos habla la escritura en Mateo 12:40 y dice así la escritura. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así será así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Fíjense, nos habla de una simbología de la resurrección de Jesucristo, lo que pasó Jonás dentro del pez, ¿verdad? Cuando Jonás estuvo 3 días y 3 noches, fueron 3 días y 3 noches interrumpibles, o sea, completitas. Asimismo, fue también en los 3 días que duró antes de que el Señor resucitara, fueron 3 días y 3 noches interrumpibles. Vamos a ver qué día murió Jesús y en qué día resucitó, para empezar a tener que entender que los días en el calendario judío empiezan a partir de las 6 de la tarde. O sea, inicia a las 6:1 o 18:1 el nuevo día y termina a las 6 o a las 18 horas del otro día. No es como nuestro calendario gregoriano, ¿verdad? Que termina a las 12 y empieza después de las 12 el nuevo día y termina sus 24 horas y hasta el otro día. Es diferente. De hecho, la semana no es como la semana la manejan los judíos, ¿verdad? Nosotros tenemos un calendario gregoriano o occidental donde sabemos que las semanas se regían a través de los astros. Lunes era para Luna, martes era para Marte, miércoles simboliza Mercurio, jueves simboliza Júpiter, viernes Venus y sábado Saturno. Entonces, para los judíos esto no es entendible, esto no es. Vemos aquí que el día que más se habla, para ellos el día más importante es el Shabbat, que es el día del descanso o el día del reposo. Entonces, aquí vamos a ver poco a poco cómo es y en qué día falleció el Señor y en qué día resucitó, ¿verdad? Veamos paso por paso, vayan teniéndolo ahí presente. Los días terminan para los del calendario judío, termina a las 6 de la tarde y a las 6:1 inicia el siguiente día. No es como nuestro calendario. Vamos a capítulo 28. Mateo 28. ¿Y qué nos dice en Mateo 28:1? Fíjense bien lo que dice Mateo 28:1. Y dice así: pasado el día del reposo, o sea, el día sábado o el Shabbat, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena o María de Magdala, también se le conoce, y la otra María, a ver el sepulcro. Fíjense bien lo que dice aquí: pasando el día de reposo. El Señor pasando, vamos a ver que Él resucita pasando el día de reposo. Entonces, si ya tenemos marcado que el día de reposo es el sábado, ¿verdad? Entonces, vamos a determinar que entonces Jesucristo resucita a las 6:1, terminando, ¿qué? El día del reposo e iniciando el primer día de la semana. Entonces, en Mateo 28:1 nos dice que la primera hora del día estamos hablando que era a las 6:1.
Entonces Jesucristo resucita el primer día de la semana, que en este caso es el día domingo para los judíos, no para nosotros, para los judíos. Entonces, vamos a ver, vamos a ir paso por paso de entonces en qué día Jesucristo muere para dar mención a lo que está escrito aquí. Vamos aquí ir viendo paso por paso esta parte. Dice aquí que entonces dice, pasando el día de reposo al amanecer, ¿verdad? Las Marías habían ido, ¿verdad? Deben de haber sido ahí como, estaríamos hablando como entre las 4 o 5 o 6 de la mañana aproximadamente. Esto lo vamos a ver también en Juan capítulo 20, verso 10. Y ahí en Juan capítulo 20, verso 10 nos va a dar un poco más de luz el Señor. Juan capítulo 20, verso 10. Y dice así. Así. Vamos, perdón, es 21. Del 1 al 10, perdón. 20, Juan del 20 del 1 al 10. Dice así. El primer día de la semana, ¿ven? Vuelvan a hacer mención. El primer día de la semana, María de Magdala o María Magdalena fue de mañana, siendo aún ¿qué? Oscuro. O sea, estas mujeres han debido en una hora entre las 4 o 5 de la mañana, cuando todavía no está despejado el amanecer. O sea, el día no está abriendo el amanecer, ¿verdad? Y dice así, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Saliendo Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, corriendo los dos juntos, pero el otro discípulo corría más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino que enrollado en el lugar aparte. Entonces también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volviendo los discípulos a los suyos. Fíjense aquí lo que dice. Aquí nos da luz, vemos que era oscuro. Entonces las Marías llegaron muy temprano. Vamos a Mateo capítulo 28, verso del 2 al 6. Mateo 28, del 2 al 6, dice así. Y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió él la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de medio de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a quienes, a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue, ¿qué? Crucificado. Luego dice verso 6, no ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y bueno, vamos al 9 y 10 y dice, y aquí que Jesús salió al encuentro diciendo, salve, shalom, ¿verdad? Esto fue algo precioso, dice el Señor, salve, shalom. Y ellos acercándose, abrazaron sus pies y adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. O sea, el Señor cumple ahí, resucitó. ¡Qué precioso! Se les presentó a las Marías, a María de Magdala y a María, les presenta de una manera
y el Señor les dice, tengan paz, salve, shalom, tenga reposo su alma, tenga reposo su corazón. Esto es precioso porque aquí vamos a ver alguna característica de esto, vamos a ver alguna situación que está aquí y que vamos a ir viendo. Dice que en la primera hora del día estamos hablando otra de entre las 4 o 5 de la mañana. Esto lo vemos también, bueno, perdón, ya lo vimos, perdón. Entonces sabemos que Jesús resucita acabando el día del reposo, que es a las 6. Jesús resucita a las 6:1 y las Marías, que son María Magdalena y la otra María, llegan de muy temprano, muy de mañana, pero Jesús ya tenía entonces 72 horas de haber, 12 horas de haber resucitado. Entonces Jesucristo fallece el día miércoles, ¿verdad? En el día de San, y entonces si vemos que él fallece a las 6 de la tarde, para las 6 de la tarde del día jueves se cumplen 24 horas. De las 6 de la tarde del jueves a las 6 de la tarde del viernes se cumple el segundo día. Y de las 6 de la tarde del viernes a las 6 de la tarde del sábado se cumple el tercer día. He interrumpido. Y entonces a las 6:1 el nuevo día, el primer día de la semana. Entonces Jesucristo fallece el día miércoles a las 6 de la tarde o a las 18 horas del día de Nisan, y él resucita después del día de Shabbat a las 6:01. Pero si María y María Magdalena llegaron entre las 4 o las 5, pongámosla a las 6 de la tarde, de la mañana, al sepulcro, Jesucristo ya tenía 12 horas de haber resucitado. De las 6:01 a las 6 de la mañana, Jesucristo ya había resucitado. Qué preciosa enseñanza que nos da aquí el Señor. Y dice, entonces, aquí la escritura, entonces sabemos que Jesús resucita acabando el día del reposo, que fue a las 6, y él resucita a las 6:01 del nuevo día, y el primer día de la semana. Y vamos a Marcos capítulo 16, verso del 1 al 4. Marcos 16, del 1 al 4. Y dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé, dice, compraron esencias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, a primer día de la semana, vieron el sepulcro ya salió el sol. Ya había salido, entonces, la mañana. ¿Vieron? Dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y dice ahí, ¿verdad? Que era muy grande. Mira, esta piedra que tapaba el sepulcro era una piedra de molino. Y aquí vamos a ver lo que nos dice un historiador llamado Flavio Josefo. Dice que era una piedra de molino que era muy difícil que movieran 20 personas, ya que esta piedra aproximadamente pesaba 9 toneladas. La piedra no fue removida tanto para que Jesús saliera. Acordémonos que Jesús podía traspasar muros, paredes. Jesús podía haber traspasado la piedra. ¿Pero por qué se tuvo que remover esa piedra? Bueno, se tuvo que remover la piedra, dice, ¿para qué? Para que los incrédulos creyeran esto, para testificar que ni la muerte o ninguna cosa física puede detener la resurrección de Jesucristo. Por eso tuvo que haber sido movida. Por eso cuando llegaron los fariseos, llegaron los escribas, ¿verdad? Los soldados romanos explicaron el gobernador romano decía, estás loco, ¿cómo crees? ¿Quién va a mover esa piedra? Lo que me están diciendo es mentira. Por eso tenía que haber sido removida, para que estos hombres creyeran y supieran que Jesucristo había resucitado, porque nadie podía mover muy fácilmente esa piedra. Entonces ya tenemos esta enseñanza, que Jesucristo muere el día miércoles y resucita el día domingo, o sea, hablándolo en nuestro calendario. Jesucristo, ¿verdad? Resucita a las 6:01
del nuevo día, del primer día de la semana, calendario judío. Entonces, es por eso que nosotros celebramos el día también de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué es el primer día de la semana? Porque habla de las primicias, habla de lo primero que hay que darle a Dios. Es una simbología, todo tiene un porqué en la Biblia. Dios es el primero de todas las cosas. Y en el primer día de la semana resucitó para hacernos saber que Él venció esa muerte en esa cruz. Y en Mateo 16:6 dice, mas Él les dijo, no os asustéis, buscáis Jesús, decía el ángel, el que crucificado ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron. Dice aquí, la tumba está vacía. Cristo vive y venció a la muerte. Amados hermanos, no tenemos a un Cristo crucificado todavía ahí en un madero, en una simbología, en una piedra o en un madero. Jesucristo bajó de esa cruz, se fue al corazón de la tierra 3 días y resucitó para darnos vida y vida eterna. O sea, que nuestro Cristo no está ahí, nuestro Cristo está aquí en el corazón, porque Él dijo, yo quiero hacer habitación en los hombres. Cuando Él habla de esto es porque el Espíritu Santo era el que iba a venir y entrar a nuestro corazón y gobernar nuestra vida, porque el Espíritu Santo ha puesto a nosotros habitación. El Padre dijo, y yo andaré con ellos, y ellos sabrán que yo soy su Dios, y ellos son mi pueblo. El Señor sabía que lo que iba a venir después de la resurrección de Cristo era la presencia de su Espíritu, y Dios iba a estar ahora con nosotros como anduvo con sus apóstoles en la tierra. Hoy, así también, hoy Cristo Jesús está contigo y conmigo. No está en un madero, no está en una cruz, no está representado en ninguna imagen. Jesucristo vive y vive para darte vida eterna y vive para darte sobre todo victoria sobre todas las cosas que vengan de este mundo. Hoy el Señor Jesucristo quiere hacer morada en tu vida. Y aquí la pregunta sería, Amén, Señor. Aquí la pregunta sería, ¿cómo Dios nos salvaría de nuestros pecados que nos condenaron? Dios puso un sustituto por nosotros para que fuese sacrificado en el lugar nuestro, y ese fue nuestro amado y precioso Señor Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay un hombre que quiera representar en esta tierra. Mateo 28 dice claramente, no le llames padre a nadie en esta tierra. No hay quien tengamos que decirle padre. Padre solo hay uno y está en los cielos. Y anda una religión por ahí diciéndole a un representante de su religión, Padre, el Santo Padre. No, el Santo Padre está en los cielos. Amén. Y así, de la misma manera, no hay otro intercedor, no hay otro que perdone pecados. El hombre no puede perdonar pecados. Cristo los perdona a través de su sacrificio, a través de su sangre. Eso es lo que tenemos que predicar, hermanos, el día de hoy, que a través de Jesucristo hay victoria y sangre fuimos sanados y fuimos salvos. Ese es el mensaje que hoy tenemos que anunciarle al mundo entero para que el mundo pueda creer que Él existe, que Él es Dios, y que lo que estamos celebrando en este día es la muerte y la resurrección del Hijo del Dios, porque ni Buda, ni Krishna, ni Mahoma, ni todos estos hombres que representan una religión han resucitado. Se habla de ellos, pero no de su resurrección. Y de Jesucristo se habla de su nacimiento y se festeja su nacimiento, su muerte y su resurrección. Él vive. El gran engaño que nos han hecho saber muchas veces es que el creer en su sacrificio es para perdonarnos a través de nuestras buenas obras. Y es mentira. No es, acciones. Esto no tiene nada que ver con la salvación, amados hermanos. Si alguien viene a decir, es que es por obras, es parte. Yo no estoy diciendo que no, es parte, porque dice la palabra que la fe sin obras es muerta, pero está hablando de la fe. Y aquí estamos hablando de la salvación, y la salvación no tiene nada que ver con obras. Dice, no es por obras para que nadie se gloree y podamos compartir que las buenas obras no llevan a la santidad de Dios. Es a través
de la sangre del Cordero de Dios. Sí, amén. Porque esa sangre es la que ve el Padre en ti y en mí. Que hemos sido justificados y redimidos y hemos sido hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Porque por esa razón Jesucristo, Él murió para darnos vida eterna y vida en abundancia, para que ahora gocemos. Y ahora, como decía el apóstol Pedro, para que ahora lo que vivo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, aquel que se entregó y murió por mí. Sí, amén. No por los hombres. A ningún hombre tenemos que caravanear, a nadie tenemos que estar lisonjeando si ellos no pagaron nuestra vida. Nuestra salvación vino del cielo, no vino de los hombres, no vino de ninguna iglesia ni ninguna representación religiosa, vino de parte de Dios. Hay de aquellos que condenan, hay de aquellos que sacan de su boca condenación hacia los hombres, porque ellos no tienen ni parte ni suerte en el reino de los cielos. Si el Padre no nos condenó, sino nos justificó a través de la muerte y del sacrificio en la cruz y por la sangre de Cristo, ¿quién es el hombre para juzgarte? ¿Quién es el hombre para crucificarte? ¿Quién es el hombre para condenarte? ¿Quién es el hombre para llevarte a una muerte? Todo lo que salga, dice la palabra, de la boca de los hombres dará cuentas en el tiempo postrero. Toda palabra ociosa, todo corazón mezquino, todo corazón lleno de inmundicia. Es importante saber que Jesucristo vino y murió por nosotros. Y por último, la conclusión es Juan capítulo 3, versos 16 y 17, el pasaje más conocido por todos los creyentes, ¿verdad? Es el que más nos sabemos y creo que a muchos hasta se lo saben de memoria. Ya sería mucho que todavía ahí medio quebrantes, ¿verdad? En este pasaje. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y dice en el verso 17, porque Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Entonces, amados hermanos en Cristo, el acto en la cruz fue por amor. Y el amor hecho carne, que es en la persona misma de nuestro Señor Jesucristo, Él murió, se entregó por ti, por mí. Hoy podemos gozar, tú y yo, amados hermanos, de esta preciosa libertad. Nadie puede venir y violar tu libertad que te ha dado Jesús a través de esa muerte. Aquel que viole tu libertad, aquel que te diga, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes ir aquí, no puedes ir allá, está violando la libertad que Cristo te ha dado. Sé tú libre y confía en el Señor. Confía en Él y Él hará. La sangre de Cristo tiene poder, mi hermano, hasta el día de hoy. Esa sangre sigue siendo fresca desde hace más de 2000 años. Más de 2000 años. Hoy esa sangre tiene poder en tu vida y en mi vida. Y nos ha redimido y nos ha hecho reyes, sacerdotes, hijos, herederos y coherederos, descendencia, la sal, la luz de este mundo, porque por Él vivimos y por Él andamos, para Él somos y en Él todas las cosas son hechas y en Él se mueve todo el universo. A Él solamente tenemos que adorar, alabar, bendecir y glorificar al único y verdadero, soberano y sabio Dios. Sea la gloria, sea el imperio y la potestad por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar esta alabanza, por favor. Por favor, Víctor, gracias. Muchas gracias, Jesús, porque hoy nos recuerdas una vez más a través de este mensaje el amor tan grande que tienes por nosotros, Señor. No lo tuviste, lo sigues teniendo por nosotros todos los días, a cada segundo. En cada respiración que damos, podemos sentir tu amor, Señor, y solo nos resta darte gracias por ese amor incondicional e inagotable, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación.
de tu amor es derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Cantarte, Señor, de mi corazón. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida y entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. ¿Por qué no, donde estás en este momento, levantas tu voz y le dices conmigo al Señor, gracias? Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Hoy te cantamos. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Una vez más, juntos vamos a decirle gracias a Él. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Hoy nuestro corazón te dice gracias. Nuestra alma te da gracias. Con nuestros labios confesamos gratitud a ti, mi Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Estamos agradecidos contigo, Señor. Gracias, Señor. Amén. Hemos tenido el privilegio de escuchar la preciosa palabra del Señor que nos enseña y nos da luz. Pero seguramente hay alguien que está mirando esta transmisión en este momento o posteriormente la verá y que necesita sentir esa paz que solamente el sacrificio de Jesús nos puede dar. Esa libertad que nos recordaba la palabra del Señor hace unos momentos. Así que si has llegado hasta este punto del mensaje, tómate unos segundos más, dirígete a Jesús y díselo: Señor Jesús, perdóname, te entrego mi vida, quiero que vengas y reines en ella y me lleves a ese lugar de libertad, de paz, de tranquilidad que solamente tú tienes para mi vida. Acepto el sacrificio en la cruz y te acepto a ti, Jesús, como mi único Salvador, como aquel que puede llevarme
de la intranquilidad a la paz, de la oscuridad a la luz. Te recibo, Jesús, como mi Salvador. Y puede que también hay alguien en este momento que esté atravesando por algún momento difícil en su vida. Enfermedad, angustia, preocupación, falta de trabajo, algún mal que aqueja tu alma. En donde quiera que estés y en el momento que veas este video, inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile al Padre: Señor, toma control de toda mi vida, de todas las áreas de mi vida, de todo lo que esté sucediendo a mi alrededor. Ni aún las hojas de los árboles se mueven sin que sea tu voluntad. Así, Señor, obra tu voluntad en mi vida. Pero te pido, ayúdame. Ayúdame, Señor, en cualquier situación difícil que esté atravesando, ayúdame. Obra en mi vida, manifiéstate en mi vida de la manera en la que tú sabes que es mejor para mí. En el nombre de Jesús te pedimos esto, confiando en que tú escuchas nuestras oraciones. Te damos gracias por esta preciosa oportunidad en donde hemos venido a ti, por esta preciosa oportunidad en donde nos dirigimos a ti. Tú inclinas tu oído y nos escuchas. Bendito sea tu nombre por la eternidad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.